Así también, bueno, según el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, los notarios son responsables solidarios de los contribuyentes. Esto es bien importante porque el notario siempre debe hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, los otros cálculos de los impuestos del ISABI, de los derechos de registro, etcétera. Debe hacerlo de tal manera que sea responsable de que su cálculo esté bien hecho, porque en caso contrario, el notario tiene responsabilidad junto con el cliente. Entonces, por eso es importante que el cálculo se haga de manera correcta. Ahora bien, el notario es responsable ahora sí que de todo lo que le falte al contribuyente en el pago. O sea, él tiene que calcular y el pago tiene que estar realizado de tal manera que no haya error. Eh, por eso esto es bien importante, porque el notario sí debe de ser responsable en ese cálculo, como ya lo habíamos comentado. Eh, bueno, como ya también habíamos dicho, los pagos se hacen a través del Declaranot y se imprime el pago. Este pago se imprime y se manda a se manda a la agencia de comprobantes para que quede ahí asentado, y además obviamente se certifica copias que se van al testimonio que de la escritura se van a expedir, y el cliente se va a llevar su comprobante fiscal. El notario va a tener comprobantes fiscales tanto del pago del ISABI como del pago de derechos de registro y el pago de los impuestos federales, ya sean el impuesto sobre la renta o el IVA. En este caso, todo se va a la pensión comprobante, todo se va a los testimonios que se vayan a expedir de la escritura, y obviamente se los lleva el cliente. Así también, en el reglamento, ¿dónde está sustentado lo que habíamos comentado de los 3 años y de la comprobación de los 3 años? Está sustentado en el artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, no de la ley, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Habíamos comentado que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta tiene tres fracciones, pero de las tres, la que se toma en consideración por práctica notarial siempre es la segunda, que nos dice que se podrá comprobar con los comprobantes fiscales de pagos efectuados por la prestación de energía eléctrica y de telefonía. Esto es bien importante porque ustedes me pueden decir, bueno, es que el artículo dice 3 fracciones y por lo tanto nosotros podíamos optar por cualquiera de las 3 fracciones. Una de esas fracciones es la credencial de lector, la otra fracción es el pago de energía eléctrica y telefónica, y el tercero de recibos bancarios. La realidad de las cosas es que el notario te va a aceptar única y exclusivamente los de recibos de luz o teléfono, porque son los más seguros, sobre todo los de luz, porque los recibos de luz, para poderte dar de alta en la Comisión Federal de Electricidad, debes de cubrir ciertos requisitos, y obviamente son mucho más seguros. Y acuérdense ustedes, como siempre les he dicho, la primera seguridad jurídica que debemos de proteger pues es la de nosotros como notarios o personal que trabaja en la notaría. Después viene el cálculo. Si ustedes ven las plantillas 168 a la 171, ustedes van a ver el cálculo del impuesto sobre la renta. Ese, pues ustedes pueden checarlo, pero la realidad de las cosas sí se los necesito explicar personalmente, para que vayamos paso por paso, yo les vaya diciendo dónde salen las cantidades. Luego tenemos pasamos al siguiente tema. Yo quedo a sus órdenes para, por si ustedes tienen alguna duda de lo que hemos trabajado, hago un resumen rápido, o sea, de los impuestos. Tenemos, para el pago de traslado de dominio, tenemos el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que se da en compraventas, donaciones, permutas, en cualquiera de las 3, daciones en pago, todas esas pagan impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, todas. Los derechos de registro, todas pagan. Y ahí sí, es todas, por ejemplo, todas las que se registran. Por ejemplo, un poder para precios y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio también paga. El caso, por ejemplo, de otro tipo de operaciones donde se registre, todas pagan.
¿sí? Entonces es importante porque las sociedades mercantiles, sociedades civiles, todas pagan derechos de registro. Entonces, primero, ISABI son todas aquellas escrituras donde hay un traslado de dominio. Derechos de registro, todas aquellas que se registran. Impuesto sobre la renta, ese solamente en los traslados de dominio cuando se calcula y no está exento o causa tasa cero. Por otro lado, tenemos también el IVA, que eso ya saben ustedes. Les recuerdo que el IVA solamente se paga en operaciones donde el bien inmueble tenga un valor comercial. Luego, hasta ahí, pues ya quedamos con impuestos. También habíamos comentado que el notario no puede pagar, el notario no puede cobrar más allá del 1.5% del valor de la base gravable para sus honorarios. Y bueno, normalmente se cobra en el 1% sobre el valor de base gravable para el tema de gastos notariales. Entonces, tenemos todo eso lo vamos a hacer en cálculo para ver cuánto se cobra por una escritura en la notaría. Yo les pediría, vamos a hacer algunos ejercicios, les voy a mandar vía WhatsApp algunas cantidades y para que ustedes hagan el cálculo sobre un bien inmueble en Cuauhtancingo, un bien inmueble en Puebla y un bien inmueble en San Andrés Cholula. Por ahí me preguntaban, ¿y por qué no en otro municipio? Bueno, podemos hacerlo en otro municipio, pero tenemos que revisar la ley de ingresos. Normalmente casi todos los municipios el 2%. Ahí hay una variación pequeña entre el 1.8 y el 2.5%. Más o menos es 2% el promedio en la mayor parte de los municipios. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre el instrumento notarial en la plantilla 173. Acuérdense ustedes que instrumento quiere decir instruere, que es ver, es enseñar, ¿sí? Como instrumento y documento tiene una especie de sinónimo. Y bueno, ya también vamos a hacer un repaso sobre esto porque siempre les comento y es parte importante de lo que es una escritura y de lo que es una protocolización. También voy a comentar algo que ahí salió una duda con los alumnos de posgrado de Derecho Notarial, en el sentido que me decían, bueno, ¿cuál es el valor ante un juez de una escritura, una protocolización, una ratificación, una certificación o un acta? Esto es bien importante porque las escrituras tienen valor probatorio pleno. Esto quiere decir que es el culmen, la parte más importante, se puede decir, en una pirámide, en una cadena, es la escritura pública porque es la que tiene mayor valor jurídico. Después viene la protocolización, después viene la ratificación de firmas y por último viene algún tipo de certificación. Esto es importante porque una ratificación de firmas nos pueden estar entregando un testimonio, aparentemente un testimonio, pero no tiene el mismo valor jurídico que una escritura. Esto hay que tener mucho en consideración, sobre todo para los abogados que litigan, porque cada una tiene su valor específico. Y esto parte del artículo 92 de la propia ley que ya habíamos leído. Yo me había adelantado, ya les había yo comentado, me había adelantado. Y ¿qué es una escritura? Una escritura es el instrumento original que el notario asiente en el protocolo para hacer constar uno o más actos jurídicos firmados por los intervinientes que autoriza con su firma y sello. Es decir, el notario redacta todo el contrato en folios y en cambio en la protocolización, esto del Estado de Puebla, en la protocolización no lo hace. La protocolización, el contrato es anterior, es previo y ese contrato se va a elevar, a la categoría de escritura pública a partir de su inserción en el apéndice de comprobantes y un pequeño resumen del mismo en folios. Y la ley del notariado nos va a decir que la protocolización es el documento original en el que se consigna el acto y actos jurídicos que el notario redacta en hoja simple y firman los intervinientes al margen de cada hoja y al calce la última. Para que estas escrituras sean válidas se requiere además que cumplan las condiciones que bajo pena de nulidad exigen las leyes
y que el notario lo agregue al apéndice y extienda en el folio de su protocolo un instrumento en el que exprese un breve extracto, la naturaleza, los elementos esenciales del acto o actos jurídicos, el número de hojas que contenga, cumpliendo con los requisitos que establece el 93 de la Ley de Notariado del Estado Libre y Soberano de Puebla. Y en el folio se expresará que y el contrato original fueron leídos, explicados a los intervinientes su valor y consecuencias legales, que estos lo consintieron, ratificaron y firmaron ante el notario. O sea, se tiene que prácticamente hacer ese pequeño resumen que se hace en folios, es importantísimo porque en ese vamos a tener que certificar dos cosas importantes. Uno, que el contrato previo tiene todas las garantías jurídicas y valores jurídicos que nos da la propia ley de notariado para una escritura. Es decir, que contenga los elementos esenciales, naturales y accidentales en su caso, y que se apegue totalmente a derecho. Esto es bien importante porque no podemos protocolizar un documento que no se apegue a derecho. Número 2, tenemos que certificar, lo mismo que en cualquier escritura, que el contenido del documento le fue leído, le fue explicado el valor y consecuencias del contenido del mismo y que fue ratificado y firmado después de esto. Esto es bien importante porque ya les había yo comentado que hay abogados que se van sobre la nulidad de escrituras a partir de señalar que el documento no les fue leído por el notario. Y esto es una falacia, y el notario certifica que le fue leído y que le fue explicado el valor y contenido de la escritura y que el cliente firmó y ratificó eso. Entonces también, si eso se hace en la escritura, en la protocolización también se hace. Preguntas que muchas veces me hacen: ¿y en la protocolización se pagan impuestos? Sí. ¿Se pagan impuestos de traslado de dominio? Sí, si es una escritura de traslado de dominio. ¿Se paga impuesto a la renta? Sí, si es una escritura de traslado de dominio igual. ¿Se paga, por ejemplo, las actas extraordinarias de asamblea? ¿Se paga algo? Sí. ¿Qué se paga? Se paga los derechos de registro, por ejemplo, de las operaciones que se vayan a hacer: aumento de capital social, aumento de socios, disminución de capital, disminución de socios, todo eso paga derechos de registro. Entonces, esto es importante porque no por el hecho de que sea protocolización no va a pagar impuestos. O sea, sí paga impuestos, sí paga contribuciones de todo tipo, igual que si fuera una escritura. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la escritura es cuando el notario redacta todo el contrato en folios. Los únicos documentos que se van al apéndice de comprobantes pues son los comprobantes de la escritura, es decir, como ya habíamos comentado, antecedentes, la boleta predial, el corriente, la boleta del agua, todos los documentos que hemos señalado y comentado en clase se van al apéndice. En el caso de la protocolización, el propio contrato se va al apéndice, debe estar firmado por todos los intervinientes en todas sus hojas, por el notario en todas sus hojas, sellado en todas las hojas y firmado al final, y también se firman folios. Esto es importante. Diferencia: cuando es escritura completa, solo se firma en folios. Cuando es protocolización, se firma en todo el contrato en las hojas, se firma al final del contrato y se firma en folios. Se sellan todas las hojas y obviamente se sella en folios con la autorización preventiva. Entonces, a partir de esto, si hay alguna duda, les suplicaría me manden algún WhatsApp para que volvamos a explicarlo, o ya en privado lo explicamos. Luego, ya habíamos hecho el ejercicio del artículo 93, en donde ese artículo 93 nos va a decir la ley cómo está estructurada una escritura, pero esto ya ustedes ya lo saben a partir del esquema que yo les di. Hacemos un repaso. Todas las escrituras tienen un proemio, todas las escrituras tienen un antecedentes o declaraciones, todas las escrituras, cuando son contratos traslativos o cualquier tipo de escritura que no sea acta, tienen cláusulas que son esenciales, cláusulas que son accidentales, cláusulas naturales y cláusulas accidentales. Tenemos lo que son los generales, tenemos lo que son la personalidad de capacidad, las certificaciones y las autorizaciones. Yo les suplicaría que repasen eso y que lo comparen con el artículo 93 de la ley. Ya ese ya lo habíamos explicado en el pizarrón, para que veamos que el artículo 93 trae, y es 93, 94, 95,
trae todo revuelto y para estructurar y conocer la estructura de la escritura, pues el esquema que les mandé es mucho más práctico.